con el familiar, ya que su necesidad lo lleva a una relación de dependencia. Su vergüenza es su dependencia y el vínculo que se entabla lo hunde. Las próximas recomendaciones nos ubican en un entre peligroso, el robo y el tipo de vínculo que se da a partir de ello. Vínculo que se establece horizontalmente con los otros hombres y una vez más verticalmente con los dioses. Cito, las riquezas no deben robarse. Las que dan los dioses son mucho mejores, pues si alguien con sus propias manos quita a la fuerza una gran fortuna o la roba con su lengua, como a menudo sucede, rápidamente le debilitan los dioses y arruinan, gracias, la casa de un hombre semejante, de modo que poco tiempo dura la dicha. Fin de los versos 320, 327. Los versos devuelven una riqueza significativa y constituyen, a nuestro entender, un antecedente claro de tópicos morales clásicos. En primer lugar, el rechazo al robo como conducta alejada de la arete y el prestigio de la fortuna que viene de los dioses, que seguramente no se trata de una fortuna material, sino de otro tipo. Voy a ir entonces a las conclusiones y quiero ubicar mi propia posición en materia de instalación en el campo de la filosofía antigua y pensar a Hesíodo como un primer pensador. Se trata claramente de la definición a través de su misión didáctica de un ethos en tanto modo de vida, actitud de vida, costumbre, y estamos transitando un texto de marcado matiz antropológico que tiene que ver con el diagrama de una sabiduría de vida. Estamos, a nuestro entender, ante un intento de pensar las bases éticas del comportamiento del varón prudente y sus consecuencias a nivel personal y social. Si bien el efecto social está siempre presente, porque la armonía de la aldea o de la polis incipiente tiene que ver precisamente con la calidad moral y los actores que integran la aldea. De allí el ámbito personal no es menor. Rescatamos entonces la intuición buberiana de que el hombre solo puede ser captado en el espacio que se genera a partir de las relaciones que establece. En el caso de Hesíodo, relaciones con uno mismo, relaciones con la familia, relaciones con la mujer, relaciones con el vecino, relaciones con los reyes devoradores de dones. Allí, en ese enclave privilegiado de relación, la palabra de Hesíodo ha representado una magnífica exposición didáctica de
tendiente a la constitución de un varón transido, atravesado por la sofrosine, la mesura como modelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu presentación. Vamos a seguir inmediatamente, vamos a dejar las preguntas para el final. Cecilia, ¿te parece? Sí, no, pero no me escucho. Cecilia. Sí. Aquí. Bueno, ustedes sí me escuchan, ¿no? Vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a pasar inmediatamente con el profesor Omar Álvarez del Instituto de Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gusto verte de nuevo, Omar, y es un gusto que vengas acá a acompañarnos. Omar viene a compartir con nosotros su ponencia El enigma de los avatares divinos en Ferécides. Muchísimas gracias, Omar. Pues, sí, señor. Sí, yo me quedo con esto. Puedes pasar aquí, yo me quedo con Bien, muchas gracias. Pido disculpas por no poder hablar en portugués. Intentaré hacerlo en español, que es lo más cercano que conozco. Y entonces el tema es este, el enigma de los avatares divinos en Ferécides. Y parto de la presunción de que hay un sentido, de que detrás de este enigma de una cosmología, como me parece estar detrás de los fragmentos que tenemos de Ferécides, una cosmología en clave teogónica todavía, porque hace referencia a seres divinos, aunque no usa la palabra dioses para referirse a ellos, pero son figuras, digamos, antropomorfas que forman parte, que entran en juego en una historia sociomórfica, digamos, ¿no? Que se comportan de alguna manera como humanos. Y entonces se ha asumido que detrás de esto hay divinidades. Me interesa, antes de continuar con esto, señalar simplemente que la cronología coloca a Ferécides claramente en el siglo VI. Tenemos aquí una indicación que se remonta a Apolodoro, que nos permite colocar a Ferécides en la 59ª Olimpiada, que equivale aproximadamente a los años del 544 al 541 a.C., lo que significa, como en este otro testimonio se puede ver, que su nacimiento habría sido probablemente, si aceptamos la corrección de Rode, en la 49ª Olimpiada, años 584 a 581 a.C. Entonces, independientemente de la exactitud de estas noticias, tenemos claramente a un personaje
de siglo VI, ¿no? Pleno siglo VI. Entonces, muy cerca de Tales, Anaximandro, ¿no? y prácticamente contemporáneo de Anaxímenes, de Mileto. Y acerca de este personaje tenemos una serie de noticias aquí del Suda, la ficha sobre Ferécides, que nos dice en concreto, además del origen y del contacto con Pitágoras, nos habla de una obra. Y dice en la parte final del testimonio que todas las obras que escribió son las siguientes: 7 cavidades, o bien combinación de los dioses, o nacimiento de los dioses, que es una teología en 9 libros que trata del nacimiento y las sucesiones de los dioses. Entonces, sabemos que es autor de una obra escrita que llevaba alguno de estos títulos, o por lo menos que era conocida con alguno de estos títulos, en los que aparece, como ustedes pueden ver, Theon Genesin Kai Diadojas, aparece entonces la palabra dioses, probablemente entonces haciendo referencia a una teogonía, a una nueva teogonía propuesta por este personaje Ferécides. Es autor de una obra, entonces una obra escrita, una obra muy antigua, que según este testimonio de Flavio Josefo, es de las más antiguas y que corresponde al período más o menos en el que estuvieron activos también Pitágoras y Tales de Mileto. Entonces, de nuevo, la colocación en siglo VI y la autoría de una obra es algo que me interesa resaltar. Y entonces aquí en este testimonio, en este pasaje tomado de Diógenes Laercio, leemos que Ferécides, hijo de Babis, nativo de Siros, según afirma Alejandro en las Sucesiones, fue discípulo de Pítaco. Teopompo afirma que él fue el primero entre los griegos que escribió sobre la naturaleza y el nacimiento de los dioses. Aquí con una integración, el para que tomé del texto de Flavio Josefo, aquí atrás, ¿no? Donde justamente para pargélesi, en la segunda línea, me permite integrar, ¿no? en esta línea también la preposición que da un sentido mejor que el dativo simple. Y entonces tenemos una obra que es al mismo tiempo sobre la naturaleza, es decir, que se coloca en la tradición de los sabios de Mileto, de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, y un contacto muy cercano con Anaximandro es la autoría de una obra escrita, ¿no? Esto es una cosa importantísima, una obra sobre la naturaleza y sobre el nacimiento de los dioses o sobre el origen de los dioses. Voy a saltar esta parte, la cuestión de la doctrina, que seguramente abordará la colega que hablará enseguida, Cristiane. Entonces, el contenido doctrinal general no lo abordaré para ahorrar un poco de tiempo, y entonces me abocaré a hablar solamente de pasajes en los que se presenta precisamente a Ferécides, como este, como presentador en su obra de figuras que son asociadas con personajes del panteón divino. Entonces, este pasaje de Proclo, del comentario al Timeo platónico, que dice lo siguiente: y quizá con miras a esto, es decir, el amor como causa de la armonía interior de los seres, también Ferécides contaba que, cuando Zeus se estaba disponiendo para crear, quedó transformado en Eros, porque al ir constituyendo el universo a partir de los opuestos, los iba poniendo en armonía y amistad, así como iba sembrando en todas las cosas identidad y la unidad
que, perdónenme, y la unidad que recorre el todo. Entonces, aquí tenemos el dato que me interesa por ahora mantener a la vista, es que Zeus, un personaje Zeus que lleva el nombre aparentemente del dios supremo del panteón olímpico, aparece en la obra de Ferécides y sufre una transformación, ¿no? Se transforma en Eros en el momento creativo. Entonces tenemos que en esa cosmología planteada por Ferécides, los personajes sufren transformaciones, no son estáticos, sino están sujetos a un dinamismo. Esto es algo sobre lo que quiero llamar la atención. Y entonces Zeus en su función creativa es Eros. Ahora, pasando a los fragmentos que poseemos del libro, son pocos, pero son significativos. Tenemos el inicio, citado por Diógenes Laercio, que tienen ustedes ahí enfrente. En la traducción que hice dice Zeus y Cronos, o Cronos, entonces sería el tiempo. Hay problemas en los textos, pero quizá no sean problemas, sino sean precisamente transformaciones de la figura. En el texto citado por Diógenes Laercio aparece bajo la forma Cronos, tiempo. Entonces Zeus y tiempo existían siempre, así como Ctonia, que se puede traducir como la inframundana. El nombre de Ctonia se volvió tierra desde que, como don de honor, Zeus le otorgó la tierra. De nuevo tenemos una figura, en este caso Ctonia, que sufre una transformación, se convierte en otra entidad, o por lo menos toma un nombre que corresponde a su nueva función. Ctonia es un nombre, como puse en la traducción, que nos remite más bien a la parte subterránea, ¿no? Sería una diosa del inframundo o un personaje, sino no necesariamente tendríamos que verlos como dioses, pero por lo menos un personaje que está conectado con el mundo infernal, el mundo de abajo de la tierra, pero se convierte en tierra por un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Ese regalo parece ser un velo que se describe en este otro pasaje. A su vez, como Homero había dicho a propósito del escudo fabricado por Hefesto, en él modeló la tierra, el cielo y el mar. En él colocó la gran fuerza del río Océano. Ferécides de Siros dice, Sas fabrica un velo grande y hermoso y borda en este la tierra, Oguenos y las habitaciones de Oguenos. Entonces hay un acto aparentemente cosmológico que consiste en la creación de un artefacto, el velo, que es el regalo que recibe Ctonia y que le otorga la nueva función de convertirse en Ge. Y esto está confirmado por un pasaje, el más largo que tenemos de Ferécides, transmitido en un papiro, donde se describe el momento en el que ocurre la boda. No lo leeré todo para no ocupar tanto tiempo, pero en la parte final habla de la boda. Y cuando la boda llega a su tercer día, entonces Sas fabrica un velo grande y hermoso y borda en este la tierra, Oguenos y las habitaciones de Oguenos. Entonces la figura, el artesano es Sas, no se llama Zeus, se llama Sas. Y borda para la novia, para la que se convierte en esposa, según la continuación del texto, del papiro, donde declara justamente, para hacer público que las nupcias son tuyas, te honro con este velo. Recibe mis saludos y sé mi garante. Vuélvete mi consorte. De esta manera, según se relata, se dieron al principio las anacalipteria, y de ahí surgió dicha usanza tanto para los dioses como para los hombres. Y ella, como respuesta
tras haber recibido el velo, suponemos que dice algo que no sabemos porque se interrumpe el texto. Pero, aunque no sabemos eso, el texto que habíamos visto antes nos informa, el inicio, que ese don de honor hace que Ctonia, que es la novia, se convierte en Ge a partir de este momento. Entonces hay un cambio de nombre con un cambio de función que ocurre en el marco de esta narrativa planteada por Ferécides y que me parece bastante seguro considerar como cosmológica. Ahora, saltaré estos pasajes para no consumir tanto tiempo. Tenemos algunos otros pasajes literales. Simplemente señalaré que aparecen personajes también que forman parte de la mitología. Bóreas, aparecen las arpías, pero aparecen de tal forma que parecen tener una función que corresponde a sus nombres. Entonces, por eso me atreví a traducir Harpiai, ¿no? Como la Harpiai como arrebatadoras y Ciela como tormenta, que no es un personaje de la mitología, pero que está incorporada en este discurso, en esta narrativa, y nos permite imaginar, ¿no? Toda una serie de personificaciones que aparecen en escena. Ahora, tenemos testimonios como este, que proviene de un gramático, de Herodiano, en el uso de las palabras aisladas, ¿no? de palabras que aparecen raramente o una sola vez incluso. Y entonces nos dice lo siguiente este pasaje: no me es desconocido que Dios, parece que se refiere a Zeus, es llamado de varias maneras por los antiguos. De hecho, las formas dis, zen, den, zas, zes aparecen en Ferécides conforme a una variación propia. Deus, Dan, también son usadas por los beocios. Entonces aquí tenemos un dato muy interesante. Tenemos una serie de variantes del nombre que habrían estado en el texto de Ferécides y que el gramático nos dice que son utilizados conforme a una variación propia. Es decir, hay una dinamis, una kínesis, nos dice el texto en este pasaje. Y entonces esto, si lo conectamos con la transformación de Zeus en Eros, en el otro pasaje que les presenté antes de Proclo, el comentario al Timeo, y el cambio de identidad y de nombre de Ctonia a Ge, nos permite ver justamente, ¿no?, toda una dinámica de transformaciones del personaje con los nombres, ¿no?, acompañado de los nombres. Ahora, sobre estos nombres, sobre estos variantes, hay un pasaje más de Eustacio, en su comentario a la Odisea, que nos dice lo siguiente: las formas dis, en efecto, cuyo genitivo es Dios, así como zen, zan, zas y zes, aparecen en Ferécides, y también en el dialecto beocio se usan deus y dan. Entonces, de nuevo confirmadas las variantes de nombres, y en un pasaje que nos permite ver que Eustacio está echando mano de este pasaje de Herodiano, con lo cual yo también puedo corregir la lectura manuscrita. Los manuscritos, en lugar de Deus, dicen Zeus, pero no tiene sentido. La forma beocia, según lo que tenemos en Herodiano, es Deus, ¿verdad? Entonces, yo propongo la corrección de este texto en Deus, y de nuevo tenemos esa serie de nombres, esa variación de nombres. Ahora, aquí en este otro, digamos, testimonio acerca de estas palabras raras, nos habla de que algunos propenden por sostener que el genitivo Dios se deriva del caso recto dis, que aparece en Rintón. No sabemos quiénes son algunos.
Rintón es un cómico del siglo IV. Él es dado como un testigo de eso que se pensaba antes. Entonces, muy probablemente habría sido el propio Ferécides el que creó ese nominativo dis, ¿no? A partir de ese genitivo Dios, creando una alternancia como en metis, metios, ¿no? Un tema en i puro que le permite, ¿no?, fabricar un nuevo nominativo. Entonces aquí yo vería una operación claramente de carácter lingüístico, ¿no?, que está haciendo Ferécides, ¿no?, operando con categorías morfológicas para proponer nuevas formas. Es decir, no son azarosas, no son invenciones enloquecidas, sino son propuestas basadas en patrones lingüísticos, ¿no?, del griego. Entonces aquí tenemos de nuevo, ¿no?, la discusión acerca de, a este gramático no le parece, a él le parece que esa forma dis no existe, aunque Rintón la utiliza, pero en todo caso lo ve como una formación retroactiva a partir del genitivo Dios, ¿no? Entonces esto es algo muy importante, formas que se fabrican por segmentación fonológica, ¿no? Se segmenta en Dios, se quita la desinencia de genitivo y nos queda un tema di, al que se agrega sigma, que es marca denominativa, ¿no? Un procedimiento perfectamente legítimo, ¿no?, según la lengua griega. Y en efecto, el nombre de Zeus está sujeto a variaciones de este tipo, como podemos ver, por ejemplo, en el uso homérico, donde encontramos un acusativo zen, que las gramáticas lo dan como la excepción muchas veces, pero que en realidad es la forma fonológicamente esperada. Zen, ¿no?, que proviene, como les pongo ahí, de dieum, que corresponde al latín diem, entonces es perfectamente el cognado etimológico y morfológico de diem, pero que estuvo sujeto a una reinterpretación gramatical. Los hablantes de griego post-homéricos, e incluso ya podemos pensar los escribas que copiaron el texto homérico, pensaron que la forma zen era un apócope de zena, ¿no?, donde la alfa, marca de acusativo, era eliminada delante de una vocal, ¿no? Sabemos que esto ocurre en la lengua griega. Y entonces lo reinterpretaron como si zen fuera la forma anómala, apocopada, y fabricaron un acusativo nuevo, zena. Pero esto llevó también a fabricar un genitivo zenos, ¿no? Se fabrica un nuevo tema, el tema zen, con acusativo zena, genitivo zenos, y entonces vemos el procedimiento aplicado por Ferécides, que es un procedimiento que es morfológicamente productivo, existe, no es algo inventado de la nada, es algo que la lengua griega contiene como una dinámica y que tienen todas las lenguas, naturalmente, ¿no? Estos procedimientos de falsa segmentación, llamados, ocurren de manera muy frecuente. Aquí hay testimonios entonces ya de zen como un nuevo tema denominativo, con genitivo zenos, dativo zeni, entonces hay todo ya un paradigma a partir de zen. Pero hay más. A partir de zen, en ciertas áreas dialectales surge un nuevo nominativo zan, ¿no?, con alfa larga, que corresponde a la eta de los dialectos que mutaron, ¿no?, en eta, la a larga heredada. Entonces tenemos formas como zan atestiguadas en época tan antigua, digamos, por el siglo V, finales del siglo V, pero tenemos también documentación epigráfica de ese mismo siglo, un poco previa. Entonces Aristófanes Aves, ¿no?, 570, tiene ahí Homegas Zan.
¿Qué pudo haber hecho entonces Feréscides? Feréscides aplicó procedimientos parecidos a los llamados los pares mínimos de la lingüística. Si existe una forma zen, por ejemplo, se puede fabricar una forma zes, porque se sabía, el hablante de griego sabía que una sigma era marca de nominativo. Entonces, si había un nominativo zen, ¿por qué no un nominativo zes? Que también obedecía a una lógica de la morfología griega. Si había un nominativo zan, podía haber un nominativo zas con sigma, ¿verdad? Así como si había una forma dan beocia, nominativo beocio dan, podía haber en teoría una forma den que fuera de área, ya, digámoslo genéricamente, jonia, ¿no? Que tiene el larga. Y entonces aquí podemos ver también la aplicación de algo que yo visualizo como una proporción fonológica, ¿no? Así, en los extremos tenemos zen, esa den, como son nominativos, ¿no? Zen y den, como zena y dena son acusativos. Y en efecto, dena, la forma dena aparece atestiguada en documentos epigráficos de área incluso cretense, por ejemplo, entre otras, no solo en área beocia, sino cretense. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Muy probablemente hay precedentes. Feréscides está frente a un problema, digamos, de replantear una nueva cosmología racional. Y él conoce el precedente homérico, por ejemplo, del catálogo de las Nereidas, donde las Nereidas llevan nombres, ¿no? Llevan nombres, hay toda una lista, ¿no? Glauque, Thaleia, Quimodoque, Nesayes, Peyó, Zoe, que son nombres parlantes, ¿no? Que son la luminosa, la florida, la isleña, por ejemplo, Nesaye, Speyó, la que habita en la caverna, Zoe, la veloz, Jalie, ¿no? la que está cerca de la playa, Quimozoe, la de las olas veloces, Actaye, la de las costas, la de las buenas costas, etc. Entonces, son precedentes que eran conocidos de todos los griegos, la creación de nombres que correspondieran a funciones de los personajes. Entonces, este catálogo, bien conocido en la Rapsodia 18 de la Ilíada, versos 37-49, perdón, que tiene un paralelo en Hesíodo, en la Teogonía, versos 240-264, donde hay diferentes series de nombres, algunos pocos coinciden, pero el procedimiento es el mismo. Se repiten Speyó, por ejemplo, Thalie, pero hay nuevos como Eulimene, la de los buenos puertos. O, por ejemplo, está Dotó, Protó, ¿no? La dadora, la que da la prioridad, la que lleva las naves, Férusa, Dinamene, ¿no? La que posibilita el viaje, etc. Entonces son nombres parlantes que hablan de la función de esas divinidades. No me detendré más en el catálogo y en cambio hablaré ahora, eran los precedentes que podía tener en mente Feréscides, pero también hay secuelas. Una de ellas, no sé por qué se descompone, aquí está. Una de ellas, aquí en Empédocles, en este pasaje, donde dice, allí estaban inframundana y solar de amplia faz, discordia sanguinolenta y armonía de faz estable. Perdonen, hice una cosa aquí mal, pero perdón. De faz estable y luego viene la hermosísima y la horrible, la zoosa, la precipitada y la parsimoniosa, zoosa denaye,
parejas entonces de opuestos, de entidades, no necesariamente divinidades, porque la fuente de este pasaje de Empédocles nos dice que son como especie de abstracciones que se presentan. La verídica, Nemertés, y Asáfeya, la que no habla con claridad, o sea, habla con cosas falsas. Y aquí, curiosamente, tenemos que aparece Chthonía, la inframundana, ¿no? Retomada por Empédocles, pero aparece también esta figura de Nayi, que yo traduzco como la parsimoniosa, por su conexión con el adverbio den, que en griego indica una larga duración, ¿no? Algo que dura mucho tiempo. Cosa que nos recuerda justamente uno de los nombres, ¿se acuerdan?, utilizados por Ferécides. Entonces, aunque no tenemos la documentación, la reaparición de estos personajes, inframundana, y de esa personaje de Naye, de esta parsimoniosa, de esa que lleva ¿no?, con calma, ¿no?, para una larga duración, me permiten entonces imaginar que en la narrativa de Ferécides, Den, el personaje Den, Zeus como Den, era por su larga vida, ¿no? Un personaje de larga vida que justamente describía el papel, ¿no?, desempeñado por él en la escena en cuestión, como inframundana, como Ctonie había sido la personificación previa de Ctonie. Finalmente, diré que hay paralelismos muy claros con el papiro de Derveni, muy claros. Por ejemplo, hay unos, simplemente para cerrar, que señalaré, que nos habla precisamente de un comentario que existía antes. Aquí tienen, en la columna 17. Zeus existía previamente antes de recibir un nombre, después recibió nombre, que parece un comentario justamente al inicio de la obra de Ferécides, donde Ge recibe su nombre, el nombre apropiado que corresponde a la nueva función que desempeña. Entonces, mi razonamiento es que el autor del papiro de Derveni, el comentarista, que puede ser un personaje del siglo V, dado que el papiro está en el siglo IV, conocía el precedente de Ferécides y, de alguna manera, la tradición órfica y el trabajo lingüístico de Ferécides se encuentran, pues, en este documento, que yo no veo como la fuente de Ferécides. A mí me parece que esto no se puede comprobar, salvo que alguien nos pueda decir lo contrario, y que en realidad es Ferécides el que ya está previamente ahí con este trabajo lingüístico, y que es uno de los antecedentes de este trabajo, digamos, de comentario, ¿no?, a esa cosmología órfica, que puede haber sido también del siglo VI, pero que el comentario en el siglo V aprovecha esas herramientas de Ferécides, que había Ferécides puesto en circulación, para establecer esta explicación en clave lingüística. Muchas gracias. Muy obrigado. Muchísimas gracias, Omar. Y bueno, ahora vamos con la ponencia de la profesora Cristiane de Acevedo, de Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro. A comunicação se intitula Água, Fogo, Ar e o Manto de Sás, a narrativa cosmológica feita por Ferécides. Obrigada, Cristiane. Bom, obrigada. Eu gostaria muito de agradecer. É um prazer estar aqui. E é um prazer também estar numa mesa em que estamos falando de Ferécides e Hesíodo, né?
num evento sobre filosofia antiga, especialmente sobre os pré-socráticos. Então, é um grande prazer, de fato. E um prazer maior ainda estar dividindo aqui com o professor Omar, que quando iniciei lá na pandemia meus estudos sobre o Ferécides, procurei, falei, o que tem no YouTube sobre Ferécides? E encontrei uma palestra sua lá, belíssima, sobre o Ferécides, então é um grande prazer. Bom, eu vou fazer a leitura do texto, né? É um texto em que me arrisco em algumas interpretações a respeito do Ferécides, para justamente poder dialogar um pouco com vocês, ver o que vocês acham dessa interpretação. Aristóteles nos diz, no livro Alfa da Metafísica, que começamos a filosofar por causa do espanto, do maravilhamento que sentimos diante daquilo que se apresenta a nós. Essa sensação produziu desde os poetas gregos até os filósofos uma série de divisões diferentes. E as chamadas narrativas míticas não podem ser colocadas de lado quando se trata de explicar o cosmos. Afinal, elas são igualmente fruto de quem experimenta o espanto e o maravilhamento. E nesse caso, falar do cosmos significa falar dos deuses. Teorias a respeito da origem do cosmos são, na verdade, histórias que relatam a genealogia dos deuses. Ainda no livro 1 da Metafísica, Aristóteles fala sobre os primeiros que filosofaram, e para isso ele nos dá uma definição de filosofia que lhe permitirá separar entre filósofos e teólogos. Enquanto os teólogos, segundo Aristóteles, buscavam uma explicação para o cosmos baseada na ação dos deuses, os que filosofaram buscaram as causas. Ferécides não figurará entre esses filósofos inicialmente. Mas lá no final da Metafísica, Aristóteles nos diz que Ferécides não foi um teólogo como os demais. Cito o Aristóteles, Metafísica 1091b7. Mas os poetas que unem à poesia raciocínios filosóficos, na medida em que não exprimem tudo em linguagem mitológica, como, por exemplo, Ferécides e alguns outros, afirmaram o sumo bem como princípio gerador. Ferécides, portanto, teria sido uma figura de transição, o que significa que não deixou completamente para trás os deuses na sua explicação cósmica e, assim, não aderiu completamente aos raciocínios filosóficos, como teriam feito os chamados pré-socráticos, ao elegerem uma causa de tudo que há. Mas, por outro lado, apresentaria algo que se aproximaria desses pensadores. Diógenes de Laércio, retomando o testemunho de Teopompo, nos diz que Ferécides foi o primeiro a escrever para os helenos a respeito da natureza e da origem dos deuses. Talvez tenha sido um pensador que tentou dar conta de todo o espanto despertado diante do cosmos, tanto no que diz respeito aos seus aspectos naturais como divinos. É interessante pensar em alguém que tenha tentado dar conta de ambos os aspectos, que não tenha somente tratado dos deuses e escrito uma teogonia, e nem também tratado exclusivamente dos aspectos da natureza. Antes de passarmos aos fragmentos, gostaria de chamar a atenção para a ausência das musas em seu texto. Como sabemos, Homero e Hesíodo evocam as deusas para cantar seus versos. As musas legitimam o canto como algo verdadeiro. Alguns dos filósofos pré-socráticos, embora não tendo recorrido à legitimação das musas, nos trazem outros elementos que cumprem a função de legitimação de suas falas, como a deusa não nomeada de Parmênides, o Logos de Heráclito e a própria divindade de Empédocles. Mas Ferécides está sozinho. Nos testemunhos que chegaram até nós, ele nos traz uma narrativa sem evocar imortais ou elementos transcendentes que possam legitimar sua fala. Mesmo falando de deuses, não será por intermédio divino que sua fala será legitimada. Apesar de termos poucos fragmentos da obra do Ferécides, esses são muito ricos e envolvem longas discussões. Quero aqui voltar minha atenção apenas para 3 desses fragmentos, não com a intenção de uma exaustiva análise,
mas somente para verificar o quanto esses fragmentos estão próximos daqueles dos chamados filósofos pré-socráticos, no sentido de mostrar que está em curso com Ferécides uma mudança no pensamento e na visão de mundo. Diógenes de Laércio nos informa que Ferécides escreveu uma obra cujo início era Zais e Cronos e Quitônia sempre existiram. E Quitônia veio a chamar-se Gé depois que Zais lhe deu a terra como presente. Por enquanto, vamos tratar somente da primeira parte do fragmento. Ferécides fala de um trio primordial que sempre existiu, o que resolve a criação do nada que encontramos em várias cosmogonias antigas. E por mais que sejamos tentados a fazer a aproximação com o trio primordial hesiódico, a diferença é grande. Não só pelos personagens, mas também pela forma de nomeá-los. Ferécides não está falando em Zeus, no deus Cronos, e em Gaia, mas está usando termos para nomear divindades pouco encontrados em seu tempo. Zais, em uma etimologia possivelmente criada por Ferécides, pode ser parcialmente identificado com Zeus, com o aspecto celestial e com o que vive. Vamos aqui identificar Cronos com a ideia de tempo, e Quitônia estaria relacionada com as profundezas da Terra, uma espécie de forma ancestral da Terra. Nesse possível início, já nos parece bastante interessante o que se apresenta, uma tríade divina que sempre existiu, de maneira que a pergunta de onde veio e por quê, ou como foi gerada, não se coloca. Trata-se, afinal, de princípios eternos que serão responsáveis por gerar tudo que passará a ser. A etimologia modificada ou pouco utilizada de divindades, que são conhecidas do panteão grego, nos coloca a questão se são, de fato, as mesmas que conhecemos, e por que Ferécides recorreu a essa forma de nomeá-las. Esses, entre aspas, estranhos nomes divinos, não me parecem ser uma forma de mostrar seu desacordo com a tradição, como alguns autores defendem, afirmando que Ferécides estaria interessado em limpar a divindade do vergonhoso comportamento das narrativas de Hesíodo, oferecendo reportações mais respeitáveis, fazendo uma espécie de correção moral da representação hesiódica dos deuses. Portanto, nesse caso, se juntaria aos teólogos com o único objetivo de não apresentar mais os deuses brigando e traindo, criticando a tradição por apresentá-los dessa maneira e apresentando uma correta atuação dos deuses. Mas não acredito que o principal objetivo de Ferécides tenha sido representar os deuses de forma correta. Sem dúvida, já seria um posicionamento interessante em relação à tradição. Mas acredito que ele tenha dado um passo para além disso. Ele nos traz elementos novos na sua narrativa sobre a origem. Essas primeiras informações que o fragmento nos fornece, Zais e Cronos e Quitônia sempre existiram, nos desperta para algo novo, não só pela etimologia diferente, que faz com que essas divindades não correspondam às divindades tradicionais, mas também por colocá-las como eternas, sempre existindo. Acredito que Ferécides quis nomear essas divindades que sempre existiram de forma diferente dos famosos deuses do panteão grego. Talvez possa ser porque ele não quisesse, de fato, falar de deuses personificados, mas elementos divinos, sempre existentes, que serão responsáveis por gerar tudo que há. O que identificamos aí nesse início é que há uma mudança na forma de pensar a existência do cosmos, que é fundamental e incomum para a época. Me parece que Ferécides já não tem em mente uma teogonia, mas respondendo ao espanto diante da realidade, quer entender e explicá-lo, não recorrendo à narrativa tradicional hesiódica, não exatamente personificando deuses como origem de tudo que há. Talvez possamos entender a tríade primordial, não de fato como deuses, mas como princípios primordiais, como condição de possibilidade para que tudo passe a ser, para que haja geração inclusive dos deuses. A opção pelo uso de uma etimologia não comum
poderia ser justificada porque Ferécides não tem por objetivo personificar esses princípios, como os deuses do panteão grego, tão detalhadamente descritos pela teogonia hesiódica. Parece que Ferécides não deseja simplesmente se distanciar de Hesíodo com uma nova narrativa cosmogônica. A distância estará também em um novo conteúdo que expressa uma nova visão de mundo, uma operação diferente do pensamento. Embora o termo não seja encontrado em Ferécides, a ideia de arqué parece estar presente. Com isso, me parece que o fundamento originário, o agente responsável pela transformação de todas as coisas, presente nos pré-socráticos, está em Ferécides nas três divindades que sempre existiram. Em Ferécides, não encontramos um princípio único, mas como Fernando Bastos fala na sua linda obra sobre o Ferécides, três forças interrelacionadas que juntas agem como uma arqué. Parece que ao colocar uma tríade divina, eterna, no início de tudo, Ferécides nos dá uma pista de que está supondo o conceito filosófico de arqué que vários outros pré-socráticos pensaram muitas vezes após ele, igualmente sem nomeá-lo como tal. O segundo fragmento que eu gostaria de trazer diz o seguinte: Ferécides, o sírio, diz que Sais, Cronos e Quitônia são eternamente os três primeiros princípios, e que Cronos produziu do próprio sêmen o fogo, o vento e a água, dos quais, por 5 grutas repartidos, deriva uma muito diversa geração divina, chamada a das 5 grutas, o que quer dizer, igualmente, a dos 5 mundos. Nessa passagem, vemos novamente a tríade primordial sendo apresentada como eterna, e uma nova informação é acrescida ao primeiro fragmento. Cronos, do próprio sêmen, irá gerar elementos como o fogo, o vento e a água, repartidos por 5 grutas, da quais uma variada geração divina surgirá. Cronos, o tempo, de seu sêmen, gera os elementos depositados em grutas. Talvez o conceito temporal seja algo muito sofisticado para a época, como vários intérpretes argumentam, mas a contemplação do ciclo da própria natureza poderia ter levado Ferécides a identificar a importância da passagem do tempo para a mudança, a transformação e a geração de tudo que há. Recorrendo, portanto, à imagem da potência geradora do sêmen, Ferécides dá ao processo temporal a bela imagem de gerar a partir desse sêmen. Mas essa potência criadora precisará se juntar a outra, Quitônia. Assim entendemos que as 5 grutas estão ou são de alguma forma Quitônia, as profundezas da terra, como um ventre, gerará a prole divina. Não podemos esquecer que a ideia de fertilidade está associada a Gaia desde os vestígios mais antigos da civilização grega. Para Ferécides, nesse momento primordial, ela ainda não pode ser Gaia, tem que ser algo mais ancestral e mais relacionado com as entranhas, o ventre. Cronos talvez pudesse ser associado ao Áperon de Anaximandro, esse indefinido que contém os elementos opostos. Mas, diferente de Anaximandro, os elementos produzidos a partir do sêmen de Cronos precisam ser depositados em algum lugar. Parece que quando a geração de tudo que há começa a se dar, apresenta-se a necessidade desse dar-se ser em algum lugar. Assim temos os elementos do sêmen de Cronos agora sendo depositados em Quitônia. Logo, o passar do tempo, Cronos semeará na terra, Quitônia, toda a geração divina. Em Ferécides, o cosmo não é concebido a partir de uma contínua geração divina como Hesíodo. Mesmo se considerarmos a tríade primordial como divina, não será dela que a geração seguinte será gerada, mas sim dos elementos que saem do sêmen de Cronos. Talvez possamos especular que Ferécides não coloca a tríade primordial diretamente gerando tudo o que há, porque não havia como seres personificados, capazes de geração, seja por partenogênese ou por meio de relações. Talvez a tríade seja mesmo a condição de possibilidade para aquilo que será gerado,
para que o todo que há possa surgir. Não saberia dizer se Ferécides pensava em proporções e características de acordo com características diferentes, né, de acordo com a mistura dos elementos, né, que saem de seu sêmen. Os testemunhos parecem não nos permitir fazer tal afirmativa. Do fragmento de Ferécides, talvez seja possível pensar, se não em uma mistura, ao menos em um resultado diferente nas diferentes cavidades. Caso contrário, não haveria necessidade dos elementos serem depositados em cavidades diferentes. Tendo mistura ou não, os diferentes elementos parecem ser depositados em cavidades diferentes por algum motivo específico. O último fragmento que eu quero destacar é aquele que o professor Omar já leu aqui, né, do manto de Zais, Zais tecendo o manto, né, como um presente de casamento para sua noiva. E após o terceiro dia sucedido às núpcias, então Zais faz um manto grande e belo, e nele borda Geiogenos e as moradas de Iogenos. Querendo de fato que contigo se deem as núpcias, deste modo te honro. Não vou ler o final, porque a gente já viu aqui, né? Eu quero só ressaltar, de fato, essa ação de Zais, né, de tecer o manto. Não sabemos como a narrativa de Ferécides se desenrola até chegar em um casamento divino. Não conhecemos as gerações divinas que são geradas a partir dos elementos das 5 cavidades. O fato é que esse fragmento chega até nós por transmissão direta do papiro de Oxirrinco, o mais longo fragmento literal do autor. Segundo Santa Maria, podemos ter certeza de que o papiro é parte de um livro do autor e não de uma ontologia, graças ao número 600, à esquerda da coluna 2.3, indicando o número da linha, o que indicaria que o episódio que temos aí, o casamento divino, não estaria no início da narrativa, e sim no meio. A grande novidade é que Zais aparece como tecelão. Até então, pela tradição mítica, temos Hefestos como deus ligado à fabricação de objetos e Atena como a deusa na arte da tecelagem. Colocar Zais, uma divindade masculina e de grande importância para a narrativa, responsável por uma produção eminentemente feminina, segundo a tradição, deixa claro, como diz Santa Maria, que Zais pode ser semelhante a Zeus em nome e importância, mas suas ações são muito diferentes. Zais, portanto, borda um belo manto, representando Geiogenos em sua superfície, e oferece-o como presente de casamento para Quitônia, honrando-a com um presente e, ao mesmo tempo, dando origem à terra, ou à imagem da terra, como a conhecemos. O manto representa a superfície da terra, e quando Quitônia deixa-se envolver por ele, incorpora a imagem e transforma-se na totalidade da terra. Não mais somente profundezas. Trata-se da definitiva configuração do mundo. E assim Ferécides nos fornece uma das mais lindas imagens da antiguidade. Como diz Santa Maria, o fato do manto ser chamado de belo e ser o resultado de um plano preciso e de uma tarefa hábil implica que o mundo, ou ao menos sua superfície, é concebido como um cosmos e responde a um projeto teleológico. Vemos assim surgir pela primeira vez na literatura grega a figura de um deus demiurgo, a imagem de um deus todo-poderoso, violento, agressivo, que enfrenta guerras sangrentas para chegar ao poder, está ausente aqui. Zais parece terno, desenvolve uma atividade essencialmente feminina para presentear e honrar sua noiva ao casamento. É com essa ternura que o deus artesão dá lugar ao deus demiurgo para a criação do cosmos. E por que não dizer sendo Eros? Zais dá origem ao cosmos. O componente erótico o componente erótico está também presente, já que a criação se dá no âmbito de um casamento. No testemunho de Próprio, que o professor Omar também já viu aqui, Zais, ao se preparar para formar o mundo, transforma-se em Eros. Se pensarmos Eros como desejo, o impulso desejante, sua suposta transformação
faz parte do projeto teológico do Deus Demiurgo, que deseja conceber um cosmos. A diferença está que esse cosmos não será o resultado de lutas violentas, mas da ação de um Deus que eternamente tece um manto e, com isso, deseja engendrar o cosmos. O meu desejo, o que eu desejo chamar a atenção, não é exatamente o fato de que Ferécides seja um pré-socrático. Eu não quero simplesmente tirá-lo da lista dos teólogos e passá-lo para a lista dos filósofos. Mas antes, eu quero ressaltar uma espécie de tendência em eleger uma determinada racionalidade como a melhor. Tal racionalidade parece sempre vir do nada e estabelecer uma ruptura com o pensamento anterior. Foi assim que se deu com a tese do milagre grego no século XIX, que alguns ainda defendem e outros não defendem, porém são profundamente ainda influenciados por ela, no sentido de não levar em consideração a contribuição de outros pensamentos, talvez não só gregos, no processo de desenvolvimento do pensamento. Talvez, de fato, possamos dizer que os chamados pré-socráticos nos oferecem uma racionalidade diferente da racionalidade mítica. Mas entendê-los operando uma ruptura total com o pensamento anterior é algo difícil de compreender. Parece haver uma necessidade em contar a história da filosofia ocidental a partir de grandes saltos, jamais do ponto de vista de uma caminhada iniciada no pensamento mítico e, a partir daí, cruzando com diferentes tradições e trilhando diferentes caminhos. O que quero ressaltar é que o pensamento de Ferécides traz abstrações e racionalizações ainda raras para o pensamento. Já não é mais mítico e, ao mesmo tempo, ainda o é. Nesses fragmentos que vimos aqui, Ferécides nos traz algo diferente da tradição teogônica hesiódica, não simplesmente como uma alternativa mítica para essa narrativa, mas como uma mudança que estava se operando no pensamento, na tentativa de explicar o maravilhamento que sente diante do mundo que o cerca. Obrigada. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, nuestro tiempo se ha